la vida laboral también. Entonces, hay que tener virtud para ir asimilando cada cosa. Y si no, es mejor explotar cada día. Bástale cada día su afán, pues también bástale cada día su explosión. Pero por Dios, no acumuléis. De todos modos, yo estoy en contra de los explosivos, Es preferible que nadie explote, que cada cual tenga la paz suficiente para integrar las cosas y reírse. Reírse. A mí llega el Señor y dice: ¿no sabéis que tengo que estar en las cosas de mi Padre? La Virgen, que era Santa e Inmaculada, lo guardó en su corazón y no pasó nada. Y si no lo vas a poder guardar en tu corazón, es mejor que digas: en tu Padre, sí, Padre, y reírte, pero no guardarlo. Tomártelo a risa cuando no me entiendes y dices: sí, la cosa de tu Padre, chico, siempre con sus cosas. Pero no guardarlo y no explotar. Es mejor reírse. Cuando uno no entiende algo, y esto sucede con frecuencia, es muy santo y muy santo reírse de ello. Y decir: qué tonto soy, que ni las huelo. Y no pasa nada. No me entero de nada. Soy una pava, pero jajaja. Y lo que me estoy riendo ya lo tengo. Pero por Dios, evitar las explosiones y sobre todo evitar guardar. Guardar. Hay que vivir desasidos de todo. Vacíos de todo. Y cuando la Virgen dice, cuando el Evangelio nos dice que la Virgen guardaba todas esas cosas en su corazón, nos está diciendo entre líneas que en la vida de María y en la de José había mucha oscuridad, en el sentido de que había muchas cosas que no estaban claras. Estaba llena de luz porque estaba Dios, estaba Jesús, ¿no? Pero Jesús, hasta que se revela a sí mismo, tiene un lado oscuro, un lado incierto, un lado que no se comprende. Y en este pasaje queda muy patente, ¿no? Queda muy a las claras. Ella tiene que ir aprendiendo. La Virgen, la Madre de Dios, tiene que ir aprendiendo a interpretar los hechos. Y tiene que aprender una cosa muy importante que no se usa casi nunca en la Iglesia, y así nos va a todos, que es la espiritualidad de los acontecimientos. Hay que apañárselas para ver a Dios, para adivinar a Dios en cada acontecimiento. Esto significa no entenderlo, sino adivinarlo, intuirlo. No sé qué palabra poner. Barruntar a Dios en cada acontecimiento, aunque no lo entienda. Pero sé que Dios está ahí. Dios está ahí en todo su misterio. Esta espiritualidad de los acontecimientos María la fue viviendo toda su vida. A ella Dios no le facilita las cosas, porque todo en su vida es espantosamente normal, vulgar, como la de todo el mundo, con las dificultades que cualquiera puede experimentar en situaciones como la que ella experimentó. Ella en ningún momento dijo: bueno, es el Hijo de Dios, estará bien. No. Ella le buscó angustiada como cualquier madre. ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? ¿Con quién estará? ¿Dónde habrá pasado esta noche? ¿Qué estará haciendo? Ella experimenta la angustia de cualquier madre. Experimenta las incertidumbres de cualquier madre. Experimentaría en muchos momentos el orgullo que cualquier madre. Se preguntaría muchas veces, como cualquier madre, ¿qué va a ser de él? ¿Qué va a pasar? Su vida era muy normal. Tan normal que esa normalidad fue en muchos momentos como una lima sorda, limando continuamente la fe de María, teniendo que hacer actos de fe. Sí, yo sé cómo empezó a existir este hijo.
pero salvo aquello, no ha habido nada más extraordinario. Es tan normal que a veces me pregunto si no soñé. Y por último hay que decir que en la vida de María estamos diciendo que el sí de la encarnación tuvo sus dificultades, ¿no? Bueno, pues el sí de la encarnación es un juego de niños al lado del sí que María tiene que dar en el pie de la cruz. Es un juego de niños. Queda lo más difícil. Será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. Y heredará el trono de David, su padre. Ya. Le están matando. Y le están matando como un maldito. Y todo el mundo se ha ido. Y hasta Dios mismo parece haberle abandonado. Y tengo que seguir fiándome de Dios. Esa es la prueba más grande. Mirad, una persona de un alto nivel espiritual, con una vida espiritual intensa, como sería la Virgen María, suele estar dispuesta a entregarse y a sacrificarse. Pero estar dispuesta a aceptar los sufrimientos de los seres queridos, de aquellos a quienes amamos, es mucho más difícil que estar dispuesto a sacrificarme yo o a entregarme yo. María, cuando está al pie de la cruz, pronuncia un fiat doble. Cuando estuvo en Nazaret ante el ángel, dijo: hágase en mí, según tu palabra. En el Calvario dice: hágase en nosotros, en Él y en mí. Y eso es mucho más difícil. En el día de la encarnación era un misterio. Se le tuercen los planes, pero no se le está pidiendo que entregue a la muerte lo que ella más ama en la vida. Y en el Calvario se le pide eso. Añadiendo la injusticia, la traición, la soledad, todos los pormenores que rodearon la muerte de Jesús. Se le está pidiendo que entregue a la muerte lo que ella más ama en esta vida, que es su Hijo. Y ella lo dice. No lo dice, pero lo dice. Su estar de pie allí es la manera de decir: hágase. La aceptación del sufrimiento de Jesús fue la prueba más dura. El fiat de María al pie de la cruz hizo que se convirtiera en madre de la Iglesia y en madre de todos nosotros. La maternidad de María, su maternidad espiritual, viene de un sí mucho más costoso y mucho más difícil que el fiat que la hizo madre según la carne. La maternidad espiritual es mucho más difícil de asumir que la maternidad física.
y mucho más difícil de llevar hasta las últimas consecuencias. Y cuando se acepta de verdad la maternidad espiritual, compromete mucho más que la maternidad física. Nos lleva hasta el final y trasciende tiempos y lugares y personas. Y eso lo hizo María en pie de la cruz. El fiat de María en Nazaret la hizo madre del Mesías de Dios, del Hijo de Dios. Pero el fiat de María al pie de la cruz la hizo madre de todos los crucificados de todos los tiempos, de todos los hombres de todos los tiempos. Ella acepta permanecer en pie junto a la cruz de cada hijo durante todos los tiempos. Esa es la maternidad espiritual de María, de la que podemos participar todos si queremos. Pero para eso hay que permanecer junto a la cruz del Señor en pie, o sea, sin rajarse, sin estoy muy mal. Aguantas. Hay que estar de pie, aguantando el tipo. Si no, no puede ser madre. Los merengues no tienen vocación a la maternidad. No. Los merengues sirven pues para endulzar la vida un rato. Pero a veces sí. Hay que permanecer en pie junto a la cruz para ser madre. Junto a la cruz de cada hijo, la cruz, no. Junto a esta persona que tiene su cruz, a que sea, a que le haya tocado la vida, que todos tenemos alguna, ¿eh? Si alguien nos dice que no tiene cruz, mentiroso compulsivo. O es tonto, integral, pues nos han mirado. Pero vamos, no. Suele ser más bien mentira. Pues para ser madre espiritual, hay que estar junto a la cruz de ese hijo. Junto a su cruz, permanecer en pie. Y decir fiat, porque generalmente el que está crucificado no está para decir fiat ni para decir nada. Bastante haremos y no blasfemamos. Entonces hace falta alguien a nuestro lado que por nosotros diga fiat. Junto a cada crucificado de todos los tiempos está la Virgen. Y junto a ella estamos llamados a estar todos. La maternidad espiritual es eso. Pero aquí claro que tener más moral que la collar. Porque si tú estás al pie de la cruz, fijo que te cae algo. Te salpica aquello. Y generalmente, para el que está junto a la cruz, de pie, el sufrimiento es tan grande como el que está crucificado. No es menor. María no sufrió menos que Jesús en el Calvario. Sufrió de otra manera, como madre y como corredentora, pero no menos. Por eso la maternidad espiritual es una vocación, y no es una vocación cualquiera, ni para cualquiera, no es una tontería, no es un fervorín, no lo es. Por eso cuando nos sintamos que ya no podemos más, que estamos devastados, sin fuerzas, decaídos, pensemos que junto a nosotros, junto a mi cruz, que en ese momento de pie está mi madre, está la Virgen. Dios amaba a María de una manera muy especial y muy extraordinaria. Y sin embargo, en su vida hubo muchísimo sufrimiento. Esta es una forma especial del amor y la confianza por parte de Dios. Esto nos confirma que el sufrimiento no es una maldición.
en contra de lo que nos suelen decir. El sufrimiento no es una maldición ni un signo de que Dios no nos quiere ni nos ha abandonado. El sufrimiento no es eso. El sufrimiento tampoco es infelicidad, porque no hubo mujer más llena y más feliz que María. Y fue feliz porque creyó, porque se fió de Dios en medio de todas las tormentas y dificultades. Dios no quiere, digamos, que no le gusta que le exijamos muestras de sus sentimientos hacia nosotros. A ver, Señor, ¿me quieres mucho? Pues que se note. Hay gente que es así, ¿eh? Si Dios me quiere, que se note, que no disimule tanto. Dios es libre y no va a consentir que nadie le ame. No es buena idea. Imaginémonos un matrimonio ideal en el que, no sé, es difícil imaginarse un matrimonio ideal, pero aún no ha de quedar, ¿vale? No es que hay gente que dice un matrimonio ideal. Una vez dije algo, me dijeron, busca otro ejemplo, no sé. Un matrimonio ideal, no quedarán muchos, pero algún tiene que quedar. Vamos a imaginar un matrimonio ideal. Y si no queda esa idea, pues esta es nuestra idea, ya está, ¿vale? En el que el marido está muy ocupado por su trabajo y la esposa, que lo ama mucho, trata de no molestarlo. Incluso se preocupa de ayudarlo en lo que puede, buscando los materiales que él necesita para su trabajo. Ella piensa únicamente en él. Ese es el amor ideal. Aquel que hace que uno tenga el pensamiento puesto en el otro y anule su propia persona. Es decir, que elimine todo interés por sí mismo. Eso es lo más difícil. Buscar solo el bien del otro. Claro, pero es el problema que te encuentras muchas veces. Es que tengo derecho a ser feliz. Sí, señora, totalmente de acuerdo. Pero el problema es, ¿dónde está tu felicidad? Tu felicidad está en hacer feliz al otro, no que el otro te contemple a ti. Y ahí vienen las colisiones, ¿no? Se trata de un amor particularmente difícil. Y ese es el amor que Jesús le pide a su madre. Eso es lo que ella hizo toda la vida. Él estaba a lo suyo y ella estaba calladita, pendiente únicamente de él. Y de ayudarle a él en lo que él estaba haciendo, en su trabajo. Un trabajo que se llama redención. Que tenía sus historias, ¿no? Ella nunca se preocupó de sí, ni de que Jesús estuviera preocupado por ella. De hecho, Jesús muestra un gran desapego a su madre. Tu madre y tus hermanos están ahí y te buscan. ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues que buscan la voluntad del Señor y la cumplan. Esos son mi madre y mis hermanos. ¿Qué está diciendo? ¿Está poniendo una distancia entre él y ella diciendo que no tiene nada que ver con ella? No. Está diciendo que ella es importante, no porque le haya traído al mundo, sino porque cumple la voluntad del Padre. Eso es lo que la hace grande. No haber sido su madre físicamente, no haberle traído en su seno y haberle dado a luz. Lo que de verdad la ha hecho grande y la hace grande es la docilidad a la voluntad de Dios. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y Jesús dice, no. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por eso es grande mi madre. No porque me haya amamantado y me haya traído en su seno, sino porque siempre ha hecho la voluntad del Padre. Eso es lo que la ha hecho grande. No yo, no mi humanidad, no mi persona. Ese amor particularmente difícil, la Virgen lo vivió siempre, siempre, toda su vida. Cuando ya Jesús no está físicamente,
vive de igual manera volcada en la iglesia primitiva, cuidando de sus hijos de igual manera, pendiente de ellos, pero sin aparecer. De hecho, concluido el relato de Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles, no se nos vuelve a decir ni media palabra de ella. Todo lo demás lo deducimos, lo sabemos por tradición, pero en revelación pública, lo último que sabemos es que María estaba con ellos el día de Pentecostés. Nace la iglesia y ella desaparece. Ya ha dado a luz a la iglesia, ella no tiene que hacer nada más. Está, pero ya no aparece. Y así consumió toda su vida. Vuelve a ser madre, da a luz al cuerpo místico de su hijo, da a luz a su hijo de otra manera y se acabó. Ninguna noticia más. San Juan podía haber contado algo. Empezó con que si el amor para arriba y el amor para abajo, ¿no? Y de la Virgen nada. Lucas preguntó lo que le interesaba para hacer lo que y ya no dijo tampoco nada más. Pero bueno, y después de esto, menos mal que la Iglesia, que es madre, ha promulgado un dogma por el cual nos ha dicho que está en cuerpo y alma en el cielo, porque si no todavía podríamos estar buscándola. Que no hay ninguna otra explicación. Menos mal que la Iglesia nos la dejó bien claro, ¿no? Y no hay más. Y es la mujer más perfecta, que con mayor perfección amada, la criatura más perfecta, el fruto eximio, el mejor, el primero, el más excelente de la redención. Y vivió así. Y murió así. Acabó su vida en absoluto silencio, en absoluto ocultamiento. Yo a veces he pensado, ¿qué pensaría María cuando Jesús le dice con esa aparente sequedad, ¿no? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Cierto que la trata con sequedad, la trata con desapego, con cierta aspereza. ¿Qué hace Jesús en este momento? Pues probar la fe y la entrega de su madre. Y no probarla porque no se fiara de ella, sino ponerla a prueba y enseñarnos cómo trata Él a los que de verdad aman, a quienes son sus predilectos. Y para María, este trato que a veces era tan áspero, no era un agravio, al revés. Ella entiende en ese trato de su hijo la suprema confianza que tiene en ella, la seguridad absoluta que tiene en ella. Sabía perfectamente que Jesús contaba con ella siempre para todo y por eso él no tenía que preocuparse de ella, ni de que estuviera contenta, ni de que no se molestara, ni de no herir su sensibilidad, todas esas cosas que en nosotros hay. Y a veces conozco a personas. No hace mucho me topé con un caso. Una persona que no tiene precisamente 15 años. Y claro que es que antes esta persona me trataba de otra manera, me trataba mucho mejor. Es que ahora pasa de mí, casi no me habla, casi no me mira, no me cuenta nada. Un rollo. Pero vamos a ver, ¿cuánto tiempo hace que la conoces? Uy, pues 7 años, pero al principio
cuando empezamos nuestra relación, pues era mucho más detallista, era mucho más cariñosa esta persona, me trataba mucho mejor, me contaba muchas cosas. Ahora es que no me hace ni caso, pasa de mí, ni me mira, no me cuenta nada. ¿Pero os ha pasado algo? No. Pero vamos, es que como un cero a la izquierda. Es de los últimos que llegan. Tiene otros amigos, también entre los amigos. Y a mí no me hacen ni caso. Y yo me falté un pelo y dije, chica, tú eres tonta. A ver, si lleva contigo 7 años, te quiere muchísimo, como me has demostrado, te ha mostrado la confianza que te da. Pues a estas alturas de la película no está aquí templando gaitas contigo, te tiene segura y por eso no te hace ni caso. Pero qué poco romántico, digo, es que no estamos hablando de romanticismo, estamos hablando de confianza, estamos hablando de seguridad. Efectivamente, yo lo pienso en mí y claro, os lo digo contra el alma, a la monja que tengo que estar todo el día templándole gaitas, pobre monja, pobre de mí, pero vamos, pobre monja, porque significa que la tengo como el agua en un cesto. Más que tengo seguras, no es que sea yo una bruta, pero ya están en casa, ni caso. No porque no haya que hacer las casas, porque ya están en casa. Tengo que hacer caso a la que acaba de llegar, que todavía no está en casa. Y no sé por dónde me va a salir. Pero las que tengo seguras las hago ni caso. Cuando no se haga ni caso, quiere decir que os tengo seguras. Cuando os contemple mucho, significa que os veo con una pata afuera. Una vez alguien me lo dijo también. Es que ahora pasas de mí. Digo, ¿qué? Que ahora pasas de mí. Yo es que ni pensaba. Es que ya eres parte de mi vida, eres parte de casa. A mí no se me ocurre estar teniendo a mi madre contenta, no vaya a ser que mi madre deje de quererme. De hecho, paso bastante de ella, la pobre. Como es mi madre, digo, uy, ahora no tengo tiempo, llámame luego. Pues porque donde hay confianza, dice el refrán, asco. Donde no hay confianza, todo el mundo te hace venias. Pero no por eso te quieren más. Cuando tú tienes seguridad en alguien, no tienes que cumplir con ella ni te preocupa quedar bien. Pues la tienes segura. Está ahí. Ahí es que al principio, fíjate, cuando yo llegué y era postulante, nuestra madre me regalaba una estampa todos los meses. Y ahora llevamos 5 años que no me dan ni los buenos días. Pues porque estás ahí todos los días, te voy a decir todos los días buenos días. Ya estás ahí. Y bastante regalo es que estés en casa. Yo ya me den por saludada. Oye, si tengo que decir buenos días todos los días a todas, qué rollo. No, hombre, no. Cuando alguien es de casa, no tienes que estar cumpliendo. Yo le veía en mi casa. Cuando alguien estábamos los de casa, comíamos el segundo plato en el mismo plato que el primero. Y cuando había invitado nos ponía un plato y yo decía, pues, esta es decía, pues qué gracia, tiene que venir alguien de igual para que nos cambien el plato. Pues no, porque los que estábamos en casa somos de casa. Y cuando te ponían plato limpio significaba que el invitado era un intruso. Pues esto es lo mismo, y con Jesús igual. Cuando el Señor te pide todo y no te contempla, es porque te tienes seguro. Y eso es lo más grande. Conmigo no tienes que quedar bien, Señor. Vete a consolar a los pelmazos y lloricas, que no, en fin. Yo no necesito tus consuelos ni tus mimos. Hombre, no vienen mal, ¿eh? Pero aunque no me los des, tú sabes que yo voy a estar siempre contigo. Vete a buscar a los que tienes que engolosinar. Yo me considero dichosa por estar aquí contigo. No necesito más. Repito, si vienen, no hacemos ascos. Pero no se pide. Que me trate con confianza. Que se atreva a todo conmigo. Cuando una persona te trata con mucha cortesía y mucho... Uy, qué maravilla. Y eso pasa en todos los niveles. Es que
como antes. No seas idiota, te quiere mucho más y más de verdad. Y porque te quiere mucho más y más de verdad, no tiene parafernalia, no tiene que aparentar nada. Se simplifica todo. Pasa lo mismo con los novios. El primer día del noviazgo todos son regalos, sonrisas. A los 3 meses de casados, si te he visto no me acuerdo, recógete tú las cosas y quitas del medio. Pues es igual. ¿Qué pasa? Que, no, mira, cuando ya hay confianza y te tengo seguro, no tengo que luchar para no perderte. Pues con Dios es igual. Jesús despojaba continuamente a su madre de todo. Y con eso la asemejaba más al modelo divino que es Jesús mismo. ¿Se puede decir que una vida así es muy difícil? Sí y no. Esto es una respuesta ambivalente, aparentemente contradictoria. Y viene de que la persona que ama a Dios y está unida a Él. Esto parece muy raro, pero es verdad, ¿eh? Los actos en que resulta despojada pueden producirle muchísimo gozo y muchísima felicidad, porque son una ocasión preciosa que Dios nos brinda para mostrarle amor desinteresado, amor sin esperar nada a cambio, y una oportunidad única de demostrarle la fidelidad. Cuando te sientas mal y abrumado y Dios guarde silencio, no es más que otra forma peculiar que tiene Dios de hablar. Y esa ausencia es una manera de estar presente. El silencio y la ausencia de Jesús siempre son aparentes, nunca son reales. Precisamente cuando te sientes muy solo, cuando lo estás pasando muy mal, cuando sufres el despojamiento de todo, Él está más cerca de ti que nunca, pero no te da señales porque desea que te abandones en Él aún más. Y de claro, Él nos pone en esta coyuntura y nos tenemos que fiar siempre nosotros, ¿no? Yo me tengo que fiar de que Él está ahí, de que todo es estupendo, de que es una oportunidad. Toda esta historia que estoy contando, de decir, tú no lo cuentas y voy, pero tengo que creer, porque tú lo digas. Como para Él es muy fácil, para Él no es fácil. Cada vez que Dios se muestra de esa manera oculta, misteriosa, corre un riesgo muy grande. Y es el riesgo de que renunciemos a Él, de que nos alejemos de Él, de que nos rebotemos con Él. Cada vez que Dios nos bendice con su cruz, se arriesga a que le mandemos a freír moras. De hecho, el Evangelio nos dice que en varias ocasiones grupos grandes de oyentes se apartaron de Él porque les parecía muy exigente. ¿Os acordáis que se iban? Y surge la queja de Jesús. También vosotros queréis iros. Eso es algo que sigue sucediendo cada vez que Él nos prueba, cada vez que Él sube un poco el listón, cada vez que Él nos pide algo, hay mucha gente que se da media vuelta y se va. Y esto sigue pasando hoy.
¿Sabéis qué pasó en el Evangelio del pasado? Uy, esto es muy complicado. Quita. No, Dios exige demasiado, tanto no puede ser. Me voy. Sabemos que esto sucede. Y sigue sucediendo hoy, ¿no? Hay algunos que salen airosos y fortalecidos de las pruebas y hay otros que se apartan definitivamente de él. No quieren. Y es tremendo. Pero hay gente que dice, no quiero. Yo no quiero ir contigo así. No quiero. Y Jesús te está diciendo, mira, quiero darte esto y esto. Abre tus manos, el cuenco de tus manos y recíbelo. Claro. ¿Y qué hago con lo que tengo agarrado en la mano? Que es mío. Suéltalo. Y abre tus manos, que yo te voy a dar algo mucho mejor que eso. Pero ¿qué hago con lo mío? Que te estoy diciendo que abras la mano y sueltes. Que con las manos cerradas no puedes hacer nada. Con las manos cerradas no puedes seguirme. No puedes recibir el don. Te das cuenta de que estás como manca, con los puños bien cerrados, agarrando eso que no quieres perder, que no es Dios. ¿Qué le pasó a la mujer samaritana? Iba con un cántaro que debe pesar lo que no está escrito para sacar un agua que no saciaba la sed. Y cuando dejó el cántaro, porque se convenció de que el agua que saciaba la sed no venía por ese cántaro, soltó el cántaro, pudo correr, se vio libre. Con aquel cántaro iba andando fatigosamente hasta el pozo. Cuando lo soltó, pudo correr. Eso nos pasa cantidad de veces. Y Jesús se arriesga a que nos hemos plantado. Él corre también sus riesgos. En María, todas las pruebas a que fue sometida terminaron con el fortalecimiento de su abandono. Ella, a pesar de haber experimentado tantos sufrimientos, jamás defraudó a Dios. En ella, el ideal divino cobró cuerpo de una manera plena, de forma que se convirtió en la otra maestra de Dios, en la obra maestra de Dios, en la encarnación perfecta de sus planes. Ya hemos dicho algunas veces, con esto voy a ir acabando, que el acontecimiento más importante de la historia se produjo en la oscuridad de la noche de Getsemaní, cuando Jesús dio su sí al Padre. El mayor acontecimiento se produce en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno, cuando como María escogemos el camino de la aceptación. Nuestra vida se compone de continuas anunciaciones. El Señor se va acercando y te va anunciando. Son llamadas de la gracia y pruebas de la fe. El tiempo es un tesoro, porque el tiempo es la presencia de Dios en mi vida. Cada momento es una llamada para mí y una prueba para mi fe. Por otra parte, para Dios el tiempo es una espera y un interrogante. ¿Me dirás que sí o me vas a dejar así perpetuamente? Porque nuestro sí o nuestro no permanece
permanecer eternamente si no lo modificamos. Si le digo sí, es para siempre, tiene una trascendencia. Si le tengo esperando, también. Y si le digo no, también. Y él se queda ahí diciendo, ¿me dirás sí o me dirás no? Nuestra vida de fe es un sí. Aceptar la fe, lo de la fe es decirle a Dios sí. Es decirle a Dios, me fío de ti. Sí a todo lo que hagas. No sé lo que irás haciendo en mi vida, pero de antemano te digo sí. Luego ya veremos cómo vamos pasando lo que vaya pasando, pero de antemano te digo sí. Por otra parte, la esencia del cristianismo es una constante declaración a Dios: hágase tu voluntad. La Virgen María siempre le repitió a Dios esas palabras: hágase tu voluntad. ¿Se puede amar más? No. El amor más grande es repetir siempre en mi vida: hágase tu voluntad, la que sea, me da igual, pero que se haga tu voluntad. La distancia entre María y nosotros surge siempre por culpa nuestra. Y somos nosotros los que muchas veces hacemos a la Virgen inalcanzable y distante. Esa distancia entre la Virgen y nosotros nos acusa a nosotros de mediocridad, de tibieza, de tener miedo a coger la gracia hasta el final. Y pues es que claro, ella era llena de gracia, sí, pero acogió la gracia. Yo podría estar mucho más llena de gracia de lo que estoy si la acogiera. Nos excusamos muchas veces diciendo que ella es la Inmaculada Concepción, la Madre de Dios. Y esos son pretextos tontos, tontísimos, que ponemos a la llamada de la gracia. Y podríamos preguntarnos, ¿y por qué Jesús tiene tanto interés en que sigamos por la senda de María, que sigamos las huellas de su madre? Pues una de las respuestas más convincentes a este por qué quiere Jesús que sigamos las huellas de su madre es el radicalismo de la Virgen. Radicalismo es otra palabra maldita, juntamente con abnegación. Está borrada del diccionario de mucha gente. Porque nos suena fundamentalismo, nos suena extremismo, y los extremos nunca son buenos, y hay que ser moderado y razonable. Mentira. El radicalismo no es ningún extremismo. Radicalismo viene de raíz, de radix. La Virgen es radical porque se entrega a Dios de raíz, desde el hondo de su ser. Eso es ser radical. Ser una persona que vive desde lo profundo de su ser. Y cuando hablan del radicalismo evangélico, no es que el evangelio sea una especie de doctrina subversiva que se utiliza para tumbar a todo el mundo. No. El radicalismo evangélico es vivir el evangelio en su raíz, en su principio, en su germen. Jesús amó a María de una manera extraordinaria y excepcional. A ninguna criatura amó tanto como a ella. Y este amor se debió principalmente a que ella supo darle todo. Nunca le negó nada. Ella eligió la virginidad no solo en el sentido de la castidad, de la continencia,
sino en el sentido de una plena entrega a Dios por amor. La virginidad de María, como tiene que ser la nuestra, como tiene que ser la castidad de cualquier cristiano, no tiene que ser tanto ausencia de otra persona, cuanto plenitud de Dios. Lo más importante es que Dios llene, porque si no sería un vacío. Y el fin de la virginidad o el fin de la castidad no es un vacío, sino una plenitud de Dios. Ella desde el primer momento de su existencia se adhirió con toda la fuerza de su voluntad y amor a Dios, al Verbo eterno, y realizó en su vida el ideal más encumbrado de la virginidad, que fue la plenitud de Dios. El ser llena de Dios, el ser llena de gracia. Creo que es Santa Teresita la que dice que la virginidad es un silencio de todas las cosas de la tierra para que sea lleno. ¿Y sabéis quién fue la primera virgen? Yo tampoco lo sabía hasta hace poco, ¿no? La Trinidad. La Trinidad. Otro día os lo explico, porque podemos llegar aquí a las 11 de la noche. Jesús quiere que avancemos por ese camino de María, que la imitemos. Quiere que nos conformemos con esa alma que en su entrega plena Él ama tanto. Si respondemos como ella respondió, Él hará maravillas en nosotros como las hizo en ella. María es una llamada a realizar el ideal del radicalismo de la fe.